Entendiendo las aplicaciones de escritorio. Entendiendo los Windows Form. Las aplicaciones de Windows Form son aplicaciones inteligentes de cliente que consisten de uno o más formularios que muestran información al usuario. Esa parte que tiene el usuario, que ve, se le conoce entonces como interfaz del usuario. Un Windows Form es una superficie que es capaz de mostrar varios controles, incluyendo cajas de texto, botones y menús. Un control es una interfaz de usuario que acepta diferentes manipulaciones o que presenta datos al usuario. Manipulaciones como cuáles. Por ejemplo, si tenemos un control que es un botón, ese botón nos va a permitir entonces darle clic, nos va a permitir entonces moverlo, arrastrarlo. Cuando tenemos un control, ese control entonces va a recibir del lado del usuario diferentes interacciones. ¿Cómo diseñamos entonces un formulario de Windows Form? Una forma puede ser entonces arrastrando componentes. El Visual Studio nos proporciona una herramienta, un IDE, un ambiente de desarrollo en el cual a la izquierda están los distintos componentes del formulario y yo puedo entonces comenzar a arrastrar esas interfaces. Puedo coger lo que está a la izquierda y arrastrarlo hacia el escenario, digamos, donde está nuestro formulario y ahí comenzar a agregar distintos tipos de controles como radio buttons, checkbox y así mi aplicación va adquiriendo esa funcionalidad. Windows Form incluye una gran variedad de controles, algunos visuales, algunos no, y también me permite crear controles personalizados. Yo puedo en principio coger un control de estos y heredar a partir de ese control y crear, digamos, mi propio control que sea un poco más grande o que tenga un comportamiento diferente. Y ya podré entonces reusar este control a lo largo de mis aplicaciones. Veamos entonces cómo crear un formulario de Windows. Podemos ir en Visual Studio a la plantilla de creación de aplicaciones y seleccionar primero el Visual C Sharp. Una vez hemos seleccionado esto, él nos pregunta qué tipo de aplicación queremos realizar. Podemos decirle entonces que es una aplicación de Windows y nos va a preguntar entonces cuál es el nombre de la aplicación, dónde vamos a poner el código y si le vamos a crear un nombre a la solución. Con eso le damos OK y nos crea entonces una forma vacía sobre la que podemos comenzar a interactuar. Algunos de los controles más comunes son estos. Tenemos entonces el botón, el checkbox que mencionábamos hace un momento, una lista de chequeo, tenemos un cuadrito de diálogo que me permite que cuando le dé clic me muestre un selector que tiene colores para ponerle colores a mi aplicación, un combo desplegable, una lista desplegable, creo que todos lo hemos visto. Puedo crear un menú contextual que le dé clic derecho a un elemento y me muestre algo. Podemos, por ejemplo, cargar un data grid, una cuadrícula sobre la que se pueden mostrar algunos datos que vienen de una base de datos, sencillamente con vincularlos ella lo está desplegando. Puedo poner un dataset, que es el origen de la base de datos. Yo en el dataset le digo, venga, aquí tengo una consulta, que luego se lo puedo pasar a un data grid. Puedo vincular una base de datos. Bueno, esos son algunos de los más típicos. Cuando yo creo esa ventana que mencionábamos en la diapositiva previa, en dos previas, podemos crear entonces un formulario como el que se presenta acá. Regularmente aparece este icono por defecto que viene por el Visual Studio y dice Form 1 como mi primera forma. Yo puedo entonces, como mencionaba, arrastrar algunos de los componentes, por ejemplo esta etiqueta, este selector de fechas, y así se va viendo entonces mi aplicación. Puedo arrastrarlas entonces desde la herramienta que conocimos hace un segundo que se llama Toolbox e irlos arreglando, organizando en mi ventana.
para que pueda entonces diseñar la interfaz que yo quiero del usuario. Estas ventanas están orientadas a un estilo de programación que se conoce entonces como Event Driven o Event Model o orientado a los eventos. Entonces, cada vez que yo arrastro un componente, ese componente puede comenzar a responder a interfaces del usuario, a acciones del usuario. Algunas de las acciones son clic, arrastrar, darle golpes al teclado o hacer cosas con el mouse. A cada una de estas acciones entonces se le conoce con un nombre llamado evento. Los eventos entonces son esas cosas que hacemos con el teclado o con el mouse. La gran mayoría del código que usamos es entonces para desarrollar los comportamientos de los eventos de esos controles. Es decir, que si ponemos un botón lo que queremos es que guarde un archivo. Gran parte del código que desarrollamos son respuestas a lo que el usuario está haciendo. El modelo de Windows Form utiliza entonces el framework de .NET para poder responder a esas acciones y utiliza una clase que se llama delegado. Utilizamos el delegado para vincular los eventos, haber dado clic, haber presionado una tecla en el teclado con los manejadores de los eventos. Entonces aquí hay dos conceptos importantes, entonces los delegados y los manejadores de eventos de esos delegados. Vamos a mirar aquí algunos ejemplos. Entonces, supongamos que en el formulario tenemos este DateTimePicker, que fue el que vimos hace un segundito, ese selector de fechas, y yo quiero que cuando el valor del DateTimePicker cambie, o sea que tengo un evento llamado ValueChanged, haga algo. Me invento entonces una función que escribo en mi aplicación y la llamo ValueChanged. Regularmente, cuando estamos escribiendo código, tratamos de que el papá se mantenga, en este caso el papá es el formulario y ese sería el hijo del formulario, una función que está dentro del formulario. Entonces quiero que responda al evento ValueChanged llamando a la función ValueChanged. ¿Ok? Creo entonces, la primera cosa que hago acá es identificar el evento. El evento del DateTimePicker es este que está acá, llamado ValueChanged. Luego debo crear una nueva instancia del delegado del tipo Handler. Entonces aquí le estoy diciendo New System Event Handler. Una vez he creado esa nueva instancia del delegado, puedo entonces asociar el método llamado DateTimePicker1 ValueChanged, que es pasado como un argumento a esta función, a este constructor de Event Handler. Y entonces, como último paso, lo que debería es hacer es escribir el código de lo que debe hacer una vez yo haya seleccionado una fecha, que es escribir el código de la función ValueChanged. Vamos a ver entonces un ejemplo de ese código. Acá hemos declarado entonces una función privada llamada DateTimePickerValueChanged. No sé si se dan cuenta que aquí atrás se llamaba igual DateTimePickerValueChanged. Es la función que precisamente estamos instrumentando acá. Y hace una cosa muy sencilla. Escribe en la etiqueta que tenemos al lado, label1, lo que sea que el usuario seleccionó. En este caso el valor está almacenado en la propiedad value y la recuperamos con el método llamado LongDateString. ToLongDateString. Entonces lo que hace es convertir la fecha en una cadena que podemos desplegar, mostrar al usuario, presentar utilizando el label1. Entonces, cuando el método DateTimePickerValueChanged es invocado, entonces se llama la función ValueChanged, que es la que tenemos aquí arriba. El parámetro entonces que recibe este objeto que está acá, el sender, será entonces el control que teníamos arriba, el que levantó el evento. Y aquí pudiéramos, si fuera el caso, recuperar algunos argumentos que me genera ese evento. Es el segundo elemento que tengo entonces ahí. Con esos argumentos podría especializar, tener un comportamiento particular de ese evento. Ok, supongamos entonces que hemos desarrollado una interfaz que es compleja y yo quisiera, pues ya que tengo muchos controles y varios ambientes, varias personalizaciones en el formulario, pues no tener que volverlo a hacer. Puedo utilizar entonces un concepto que se llama herencia visual, Visual Inheritance. Entonces lo que hago es reusar
el código, reusar la funcionalidad, la plantilla que yo ya tenía entonces en mi Windows Form creado. Lo que hago es entonces decir, vea, voy a crear una nueva clase y la heredo de la clase que tenía ahora. No sé si recuerdan que la llamamos Form 1. Luego entonces, cuando cree esta nueva plantilla, cuando cree este nuevo formulario, pues ya contendrá los dos controles que había agregado en el caso anterior. Cuando se lo aplica entonces a una ventana de Windows, lo que va a hacer es entonces copiar características como el color, el tamaño y los controles que están puestos dentro del formulario. Yo puedo, una vez he heredado esa plantilla, comenzar a manipular también las propiedades que son heredadas de la clase base. Es decir, que si arriba tenía algunas variables o funciones, las puedo utilizar en la nueva forma que acabo de crear.